Siempre pensé que el tiempo curaba todo. Me repetía eso como un mantra mientras el calor seco de Zacatecas se colaba por las rendijas de las persianas y se pegaba a mi piel como una promesa no cumplida. Sentada en la mecedora de la terraza con una limonada tibia a medio terminar, observaba cómo el sol se hundía detrás de las colinas rojizas, arrastrando consigo otro día idéntico al anterior. Tenía 39 años y aunque me dijera que me había acostumbrado a la soledad, la verdad era otra. Me llamo Jimena. Desde que Martín, mi hijo de 17 años, era pequeño, he sido madre soltera. En este pueblo todos se conocen, todos juzgan, y todos creen saber lo que una mujer debe hacer. Aprendí a construir rutinas como murallas. Me levantaba temprano, preparaba el desayuno, dejaba a Martín en el colegio y caminaba hasta la pequeña librería donde trabajaba. Saludaba a los vecinos con una sonrisa suave y respondía con frases cortas, controladas. Nunca revelaba nada que no fuera estrictamente necesario. Pero por las noches, cuando Martín se encerraba en su cuarto con sus videojuegos, el silencio me envolvía como un manto espeso. A veces me sorprendía acariciando mi propio brazo con suavidad, como si intentara recordar cómo se sentía ser tocada por alguien. No era solo la falta de amor, era la falta de presencia, de contacto. La ausencia de ese calor humano que solo se enciende cuando te miran con deseo. Una tarde, mientras intentaba arreglar sola una vieja persiana rota, Martín me miró desde la cocina y soltó sin pensar. «Mamá, necesitas ayuda. No puedes con todo tú sola». Su voz no tenía juicio, pero sus palabras me atravesaron. ¿Era eso? ¿Ayuda? ¿O algo más profundo, más oculto, más prohibido? A los pocos días él volvió con la propuesta. Le pedí a Elías que venga a ayudarte con la persiana. Dice que sabe de carpintería. Elías, el hijo mayor de la hermana de mi exmarido. Lo recordaba vagamente, alto, moreno, con ese aire relajado de quien nunca tiene prisa. Lo había visto por última vez en una boda familiar hacía años. Ahora tendría unos 32, creo. Cuando llegó, traía un overol manchado de pintura y una camiseta negra pegada al cuerpo. El polvo del camino aún estaba en sus botas. Me ofreció una sonrisa amplia y un apretón de manos cálido, su mirada demorándose quizás un segundo más de lo necesario. ¿Dónde está la persiana rebelde?, preguntó con humor. No supe qué responder de inmediato. Mi corazón latía con un ritmo nuevo, inquietante. Durante toda la tarde trabajó en silencio, silbando de vez en cuando mientras sus brazos tensos se movían con precisión. Me obligaba a no mirarlo, pero fallaba. Me encontraba observando cómo el sudor le marcaba la espalda o cómo sus dedos largos se deslizaban por las herramientas con destreza. Cuando se acercó a la cocina por un vaso de agua, nuestros dedos se rozaron al pasarle el vaso. Un simple contacto, pero sentí el estómago retorcerse. «Se ve que cuidas bien de Martín», dijo de pronto sin levantar la voz. Asentí sin atreverme a mirarlo a los ojos. Algo en su tono no era del todo casual. Pasaron los días. Cada vez que volvía con alguna excusa, una bisagra mal puesta, una madera suelta, yo me decía a mí misma que era simple generosidad. Pero había algo más. Algo en su manera de estar. Un calor contenido. Una pregunta muda que ninguno de los dos se atrevía a formular. Un sábado al mediodía, cuando Martín se fue al cine con unos amigos, encontré a Elías sentado en mi terraza, con un destornillador entre los dedos, girándolo con calma. Deberías salir más. Hay un barcito en Jerez con música en vivo. Te vendría bien. Reí nerviosa. ¿Y qué haría yo en un bar? Respondí, sin saber muy bien si eso era un coqueteo o una simple observación. Bailar tal vez. O dejarte mirar. A veces eso basta. No supe qué decir. Me perdí en su mirada intensa, como si él supiera exactamente cuántas veces me había sentido invisible. Cuando se fue esa noche, quedé de pie en la entrada,
viendo cómo su figura desaparecía entre el polvo del atardecer. Una parte de mí quería llamarlo de vuelta. La otra, más racional, me decía que debía mantenerlo lejos. Pero algo en mí ya había cambiado. No sabía qué iba a pasar, pero sabía que ja no era la misma. Las mañanas en Zacatecas suelen ser lentas, tibias, casi tímidas. El sol trepa sin apuro por los tejados y los gallos apenas se atreven a romper el silencio. Ese domingo, sin embargo, todo parecía más intenso. Yo había dormido mal, con imágenes entrecortadas revoloteando en mi mente, la voz grave de Elías, su mano cerca de la mía, sus ojos diciendo cosas que su boca aún no se atrevía. Intenté ignorar esa agitación interna concentrándome en la rutina. Me puse una blusa ligera de lino blanco, de esas que uso los domingos, con un pantalón sencillo de algodón. Al menos quería sentirme limpia por dentro, aunque por dentro todo estuviera confuso. Mientras recogía la ropa seca del patio, lo vi llegar otra vez. Sin avisar. «Buenos días, Jimena». Se me ocurrió que tal vez aún faltaba ajustar el marco de la ventana del baño, dijo con esa sonrisa despreocupada que empezaba a parecer peligrosa. No me opuse. ¿Cómo hacerlo? Mientras trabajaba en el baño, yo lo observaba desde la puerta entreabierta. Sus brazos alzados, la camiseta subiendo apenas y dejando ver una línea fina de piel morena y firme. Me preguntaba si él notaba cómo lo miraba. Si lo provocaba a propósito. Me incomodaba la idea, pero también me gustaba. Al mediodía le ofrecí almorzar. Solo quedaba arroz con frijoles y un poco de aguacate, pero él aceptó con gusto. Comimos en la terraza. El silencio se sentía denso, cargado. ¿Estás siempre sola aquí?, preguntó, limpiándose la comisura de los labios con los dedos. Martín está bastante en casa, pero sí. La mayoría del tiempo sí, respondí sin querer revelar demasiado. Te ves fuerte. Pero también cansada, dijo mirándome directo. Yo bajé la vista. Sentí mis mejillas arder. Sus palabras eran como dedos invisibles que se deslizaban por mi espalda. Cuando terminó de comer, se recostó en una de las sillas y cerró los ojos. Por un momento me pareció que dormía, pero luego habló, casi en un susurro. Tu olor es dulce. Como jazmín. Me costó no decirlo antes. No supe qué contestar. Me levanté de golpe con una excusa tonta, pero mi cuerpo temblaba. Esa noche, después de que Martín se encerró en su cuarto, me puse un camisón negro de algodón, más largo que sexy, pero no pude evitar observarme en el espejo. El cabello suelto, los labios secos. ¿Cuándo fue la última vez que alguien me deseó? Mi celular vibró. Un mensaje. ¿Te molesta si paso mañana a ver cómo quedó la ventana? Y de paso te llevo ese libro que dijiste que querías leer. Era él. Ni siquiera recordaba haberle mencionado el libro. ¿Estaba prestando atención a cada cosa que yo decía? Contesté con un simple está bien. Pero mis dedos tardaron más de lo necesario en enviar el mensaje. A la mañana siguiente Elías llegó temprano. Traía el libro en una bolsa de papel y una flor silvestre en la mano. No sé si te gustan, pero la vi en el camino y me acordé de ti, dijo ofreciéndomela sin apuro. La flor era sencilla, pero el gesto me desarmó. La puse en un vaso con agua y no dije nada. Solo sonreí. Apenas. Cuando Martín se fue al colegio, Elías seguía ahí. Me ayudó a bajar unas cajas del altillo. En un momento, mientras me pasaba una de ellas, nuestras manos se rozaron. Esta vez no hubo ningún accidente. No fue casual. Yo me detuve. Él también. Silencio. Solo el sonido de nuestras respiraciones. Su mano se deslizó por mi brazo suave. No me moví. Si te molesta, dímelo, dijo con voz baja. Negué. No podía hablar. Sus dedos subieron hasta mi cuello.
No era un gesto sexual. Era algo más íntimo, más peligroso. Como si tocara un secreto que yo había enterrado hace años. Tienes algo en la piel, una tristeza hermosa, susurró, y su frente se apoyó brevemente contra la mía. Cuando se fue no dijo adiós. Solo me miró con una intensidad que me dejó temblando. Me senté en el sofá y me abracé a las piernas. Todo en mí gritaba que eso no podía continuar, pero había algo en su cercanía que me devolvía a la vida. Esa noche soñé con él. No como hombre, sino como presencia, como calor. Soñé sus manos en mi espalda, su respiración en mi oído. Y desperté sudando, con el camisón torcido y las sábanas húmedas. Algo dentro de mí había despertado. Y ya no había manera de volver a dormir. El martes amaneció con olor a tierra mojada. Había llovido de madrugada y las calles polvorientas de mi colonia en las afueras de Zacatecas parecían más limpias de lo habitual. Yo también me sentía distinta. Como si algo dentro de mí hubiese sido arrastrado por la lluvia. Me vestí con más cuidado que de costumbre. Un vestido largo color mostaza, de tela liviana que rozaba mis tobillos cuando caminaba. Me puse unas sandalias bajas de cuero y unos pendientes dorados pequeños, apenas visibles. No sabía si Elías vendría, pero una parte de mí lo esperaba. Otra parte se moría de miedo por ello. Martín salió temprano para el colegio, con sus audífonos puestos como siempre. Apenas se despidió. Yo aproveché el silencio para arreglar un poco la sala, como si limpiar la casa pudiera ordenar también mis emociones. No había pasado una hora cuando escuché el motor de su vieja camioneta. Mi corazón se aceleró, como si hubiera estado esperando ese sonido toda la mañana. ¿Molesto?, preguntó al aparecer en la puerta, sosteniendo una pequeña caja de herramientas. No, contesté antes de que pudiera pensarlo. Entró como si la casa ya no fuera del todo mía. Como si poco a poco él también comenzara a habitarla. Llevaba una camiseta gris ajustada al cuerpo y jeans oscuros, polvosos. Había algo en su forma de caminar, en el leve sudor de su frente que me parecía irresistible. Como si el trabajo físico le diera un aura particular, una virilidad silenciosa que me removía el alma. Esta vez dijo que quería revisar el grifo del baño. Era mentira, lo sabíamos los dos. Pero ninguno lo mencionó. Mientras estaba agachado junto al lavamanos, me apoyé sin querer en el marco de la puerta. Desde allí, veía cómo sus manos trabajaban con precisión, y cómo su espalda se curvaba al agacharse. Me perdí en esa imagen. Me sentí culpable. Y viva. Él lo notó. Me miró desde abajo con una sonrisa cómplice. «Te gusta mirar, ¿verdad?» Me paralicé. No por vergüenza, sino porque sí me gustaba. Mucho. Y él lo sabía. «Perdón», murmuré, girándome para irme. Pero antes de que pudiera salir del baño, su mano rozó la mía. Se incorporó lentamente. No me tocó más. Solo se acercó. «Mucho. Yo también te miro», susurró. «Desde que llegué. Todo en ti me hace querer quedarme». El silencio era absoluto. Solo se oía el goteo del grifo. Y nuestros corazones, latiendo a un ritmo peligroso. Sus dedos tocaron mi cintura apenas. Como si pidieran permiso. Yo no me moví. No porque no quisiera. Sino porque no podía. Me apoyé en la pared cuando él bajó la mirada a mis labios. No nos besamos. No todavía. Pero el espacio entre nosotros se volvió tan fino que dolía. «Jimena», dijo mi nombre con una ternura que me quebró. Yo cerré los ojos, buscando fuerza. Pero en lugar de apartarlo, dejé que su frente se apoyara en la mía. Estuvimos así unos segundos eternos, respirando el mismo aire. Cuando se separó, supe que algo había cambiado de forma definitiva. «No te asustes».
No haré nada que tú no quieras, dijo antes de salir del baño con paso lento. El resto del día fue una batalla interna. Me repetía que debía alejarlo. Que Martín era mi prioridad. Que la gente en el pueblo ya empezaba a murmurar. Vi a la señora Luisa mirarnos desde su ventana cuando Elías se fue. Y sentí que todo podía venirse abajo. Esa noche, cuando Martín se durmió, salí a la terraza con una copa de vino barato. No suelo beber, pero necesitaba calmar mis pensamientos. Me senté con las piernas cruzadas y el camisón azul de algodón que usaba desde hacía años. Me envolví con una manta liviana, pero aún así el aire parecía helado. Quizás no por el clima, sino por todo lo que temía perder. A las 11 llegó un mensaje. ¿Puedo pasar? Solo 5 minutos. Te juro que no cruzo la puerta si no me dejas. Pensé en no contestar. Pensé en apagar el celular. Pero no lo hice. 5 minutos. Llegó 15 minutos después. Apareció en silencio. Yo no me moví del sillón. No quiero que te sientas sola, dijo. No esta noche. Se sentó frente a mí en la otra mecedora. En silencio. Sin intentar tocarme. Sin cruzar líneas. Solo mirándome. Yo bajé la mirada. Me sentía desnuda, aunque mi cuerpo estuviera cubierto. Era como si él viera más allá. Cuando se fue dejó una chaqueta suya sobre la silla. Para cuando vuelva el frío, dijo antes de desaparecer. Esa chaqueta olía a madera, sudor y algo más, algo profundamente masculino. Dormí abrazada a ella como si fuera una piel prestada. Y soñé con sus manos. Otra vez. El jueves amaneció extraño. Había una calma densa en el aire, como si todo el pueblo contuviera la respiración. En la radio decían que se acercaba una tormenta desde el norte, pero en mi pecho otra tormenta ya rugía desde hacía días. Me desperté temprano. Martín aún dormía y yo, como poseída, saqué del armario un vestido que no usaba desde hacía años. Rojo oscuro, suave, con tirantes finos y escote en forma de corazón. No era vulgar, pero sí demasiado bonito para un día cualquiera. Me lo puse sin pensar demasiado, como si fuera una respuesta al caos dentro de mí. Elías no había escrito desde aquella noche en la terraza. Pero su chaqueta seguía colgada en el respaldo de mi silla. Cada vez que pasaba junto a ella, el olor me sacudía como un recuerdo clandestino. Me odiaba por necesitarlo. Me odiaba por desearlo. Pero más me odiaba por sentirme viva solo cuando él estaba cerca. A las 4 de la tarde comenzaron los truenos. La tormenta no esperó a la noche. Y junto con ella llegó él. Empapado. Sin avisar. Vine a ver si necesitas algo. Se me ocurrió que con la lluvia podría cortarse la luz. Mi boca se abrió para decir algo, pero no salió sonido. Estaba parado en mi puerta, con la camiseta pegada al torso, los jeans mojados y el cabello chorreando agua. Parecía salido de un sueño o de una fantasía. Le hice seña para entrar. Cerré la puerta con cuidado. La casa quedó en penumbra, solo iluminada por los relámpagos que explotaban en el cielo. Voy a secarme un poco. ¿Tienes una toalla? Preguntó. Le llevé una. Cuando se la ofrecí, nuestras manos se rozaron. Otra vez ese toque mínimo, casi insignificante, que nos dejaba sin aire. Se quitó la camiseta frente a mí sin provocación. Natural. Pero para mí fue como ver un secreto revelado. Su piel húmeda, la línea de vello descendiendo por el abdomen, los músculos tensos. Me di vuelta, fingiendo normalidad, pero mis mejillas ardían. ¿Tienes velas? Preguntó mientras buscaba algo en su mochila. Las encendimos. 1, 2, 3. La casa se volvió íntima, cálida, casi irreal. Nos sentamos en el sofá,
con una manta vieja cubriéndonos las piernas. Él seguía sin camiseta. Yo en ese vestido rojo que ahora parecía más atrevido de lo que recordaba. El silencio se alargó como una cuerda tensa. ¿Por qué te alejas de mí?, preguntó de pronto sin rodeos. No supe qué decir. Mis labios se movieron, pero nada salió. No vine solo por la tormenta, Jimena. Lo sabes. No puedo dejar de pensar en ti. En tu forma de caminar. En tus manos. En cómo me miras cuando crees que no te veo. Sus palabras eran cuchillas dulces. Me dolían. Me aliviaban. Me incendiaban. Me giré hacia él. Lentamente. Nuestras rodillas se tocaron. Él llevó la mano a mi mejilla. Su piel seguía tibia a pesar del frío. No deberíamos, susurré. Pero ya lo hacemos, respondió acercándose más. Cuando sus labios rozaron los míos, no fue como en las películas. No fue violento ni perfecto. Fue torpe. Necesario. Humano. Mi cuerpo respondió antes que mi mente. Lo abracé con fuerza. Sentí sus manos en mi cintura, en mi espalda, en el borde del vestido. Cada caricia era una confesión muda, un deseo acumulado por años. Pero incluso entonces había cuidado. Había ternura. Había respeto. Nos recostamos en el sofá. El mundo desapareció. El sonido de la lluvia, los truenos, todo se volvió parte de esa coreografía íntima y censurada por la conciencia. No hubo desnudez total. Pero hubo piel. Hubo suspiros. Hubo piernas enredadas. Manos que se atrevían y luego se detenían. Boca contra cuello. Caderas buscando una respuesta. Y el vestido rojo subido apenas, revelando lo suficiente para alimentar el deseo, pero no para saciarlo del todo. Cuando todo terminó no dijimos nada. Nos quedamos abrazados. Yo con la cabeza en su pecho. Él jugando con mis dedos. Fue Martín quien rompió el hechizo enviando un mensaje. Ya vamos saliendo del cine, ¿me recoges en media hora? Elías se levantó. Se vistió. Me besó la frente. No necesitas decidir nada ahora. Pero si me dejas quedarme, yo me quedo. Y se fue. Me quedé sola, con el vestido arrugado, el sofá desordenado y el corazón latiendo en un ritmo que ya no reconocía. El sábado amaneció gris. No llovía, pero el cielo parecía cargado de algo que no se atrevía a caer. Como yo. Una nube a punto de estallar. Me movía por la casa como una extranjera, como si ya no me perteneciera del todo. Todo lo que antes era rutina ahora me parecía sospechoso, demasiado visible, demasiado frágil. Martín dormía en su cuarto y yo, desde la cocina, observaba el sofá como si guardara un secreto peligroso. ¿Por qué lo hacía? Elías no volvió a escribirme desde aquella noche. Ni una palabra. Ni una señal. La chaqueta seguía en la silla. La flor seca en el vaso. Yo me sentía suspendida en el aire, sin saber si caer o volver atrás. A las 3 de la tarde salí a caminar. No podía más. Llevaba un vestido sencillo, azul oscuro, con botones en el frente. Sin maquillaje, sin pendientes. Desnuda de adornos, como si quisiera pasar desapercibida. Pero por dentro hervía. Crucé el pueblo evitando miradas. Algunas vecinas me saludaban con sonrisas tensas. La señora Luisa, desde su ventana, no disimulaba la forma en que me escaneaba de pies a cabeza. Sabía que algo se comentaba. Lo sentía en el aire. Como el olor a leña quemada antes de una tormenta. Pasé por la plaza. Elías no estaba. Ni su camioneta ni su sombra. Me senté en una banca y me dejé vencer por la tristeza. Pensé en Martín. En su inocencia. En cómo siempre me miraba con admiración.
¿Qué pasaría si lo perdía todo por un momento de debilidad? ¿Qué pasaría si él lo descubría antes que yo pudiera explicarlo? Esa noche, cuando volví a casa, lo encontré dormido en el sofá. Justo ahí, donde Elías y yo habíamos estado días antes. El control remoto caído en su regazo, una película aún sonando en la televisión. Me acerqué despacio. Le acaricié el cabello. Aún era un niño aunque ya se afeitara. Aún era mi niño. Subí a mi cuarto, me cambié. Puse una camisa larga sobre mi cuerpo y me senté en la cama. El silencio me envolvía como una sábana húmeda. Y entonces el celular vibró. Estoy en la carretera a Jerez. Hay un bar discreto. Música en vivo. Ven si quieres. Si no, entenderé. Era Elías. Y era una elección. Ir o quedarme. Correr hacia el abismo o volver a cerrar el corazón. Me miré al espejo. Respiré hondo. Tomé las llaves. Llegué al bar una hora después. El lugar era pequeño, con luces tenues y música suave. Él me esperaba en una mesa al fondo con 2 cervezas sin tocar. No sabía si vendrías, dijo. Yo tampoco, respondí. Nos miramos en silencio. Largos minutos. Él no me tocó. No me forzó. Solo me miró. Y en esa mirada había tantas preguntas y también respuestas. No quiero esconderme, le dije al fin. No quiero vivir con miedo. Pero tampoco quiero perderlo todo. Nadie tiene por qué saber, susurró. Podemos tener esto solo para nosotros. Yo sabía que no era verdad. No en un pueblo como el nuestro. No con una historia como la mía. Cuando salimos del bar, la noche era espesa. El aire olía a tierra húmeda. Nos detuvimos frente a su camioneta. Él me tomó de la mano sin fuerza. Solo con ternura. Podemos parar aquí, dijo. Pero yo me acerqué. Me puse de puntas y lo besé. Un beso largo. Un beso triste. Un beso de despedida. No puedo, murmuré contra sus labios. No así. Me subí al coche y me fui. Lloré todo el camino de vuelta. Cuando llegué, Martín ya dormía. Lo miré por un largo rato. Me senté a su lado. Lo arropé. Y entonces algo brilló en su teléfono, olvidado en el sofá. Sin querer, vi una notificación. Elías te envió una solicitud de amistad. Mi sangre se congeló. ¿Había hablado con él? ¿Sabía algo? Mi garganta se cerró. El corazón me latía en los oídos. Fui a la terraza sin fuerzas. El viento comenzaba a levantar polvo. Una nueva tormenta se acercaba. Y esta vez, ya no sabía si quería protegerme de ella o dejar que me arrastrara por completo. El horizonte estaba oscuro. La casa silenciosa. Y yo al borde de algo.